Parece que ahora mismo está despejado con una temperatura de 30. Y así iniciamos un programa más de Frente a Frente y de conducción Edwin Saladriaga por esta subradio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada para el mundo, y hoy un programa especial y de último momento. El micrófono es tuyo, Edwin. Sí, vamos a hablar sobre las elecciones en Colombia, pero permítame 2 minutos para referirme a un tema que también es de alta trascendencia y que en los últimos días se ha dado un enorme debate dentro de los Estados Unidos, y en donde tuvimos un acalorado y debate, comunicadores y amigos que vivimos aquí en este país. Y me voy a referir solamente a este tema porque es de alta trascendencia. En los últimos días se han originado, después de lo que pasó en Texas, una alza de tiroteos que no vienen al caso nombrarlos, porque se está haciendo demasiada publicidad sobre esta temática que realmente es terrible. Es una enorme pandemia, o una epidemia, para hablarlo no tan referente porque no es a nivel mundial, es a nivel solamente de los Estados Unidos. Se está generando algo muy grave, y en donde mi posición a la agrupación de los comunicadores es clara. Nosotros como comunicadores, y en este caso mi opinión básicamente, no es para que deroguen la segunda enmienda en donde todo el mundo tiene la oportunidad de tener armas, y lo hago aquí, lo reflejo por esta emisión, sino que los Estados Unidos ya dejó de estar en guerra hace más de 150, 160 años. La realidad es que no podemos tener armas de destrucción masiva, con que lo único que estamos haciendo es asesinando niños y a personas inocentes. Los cargadores automáticos AR-15 y AK-47 son de enorme perjuicio para la sociedad de los Estados Unidos. La realidad es, Mónica, Héctor y los que me escuchan, es una atrocidad lo que está pasando en este país, y en donde estamos mirando solamente a los lados y no estamos mirando el frente. Las causas que generan esta situación es de tanta gravedad que nadie está seguro yendo a lugares como conciertos, restaurantes, templos de iglesias o discotecas, escuelas. La realidad es que es extremadamente crítica. El senador Marco Rubio dijo que las armas, aunque el presidente, o el Congreso y el Senado de los Estados Unidos pongan un alto a esto de que no se vendan estas armas, las cosas no van a mejorar. Solamente le digo a Marco Rubio que háganlo y después hablamos. La realidad es que ahorita sí hay datos estadísticos que demuestran todo lo contrario. Y termino con esto. Se escudan en la salud mental, es verdad. Se escudan de que nuestros niños, nuestros jóvenes tienen estos problemas. Si solamente en un país de 331 millones de personas, si solamente sacamos el 1% de gente que tiene el problema de salud mental, serían más de 3.100.000. ¿Ustedes creen que en años, en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, en 2 años, vamos a curar este grave problema? ¿Vamos a encontrar a la gente que trate este problema? ¿Vamos a llenar este vacío? Ustedes saben que no. Y parte de esta gente que apoya este tipo de cosas, parte de esta gente no lo va a hacer. No va a haber ningún avance. Lo que sí van a ver siguiendo es muerte, en donde nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos y aquellas personas cercanas a mí o a muchos de ustedes estamos en peligro, porque no sabemos cuando hay una persona que compra un arma de 18 años, cuando tienen 10, 15, 20, 30 armas
escenarios, y la primera pregunta que yo te hago, básicamente, ¿a dónde va Latinoamérica con los triunfos de Boris, con los triunfos de la señora Xiomara Zelaya, con el triunfo de Petro? ¿A dónde vamos? Y probablemente en octubre con el triunfo de Lula da Silva. ¿A dónde va Latinoamérica? ¿Volvemos otra vez a ese grupo fuerte, sólido que tenía Chávez, Kirchner, Correa, Morales, Ortega? Buenas tardes, Héctor, gracias. Y disculpen todo, pero sí tenía que hablar del tema de las armas porque cada día es más crítico esto. Por supuesto, es un tema que nos compromete a todos. Pero regresando a la cuestión de Colombia, se me hace muy difícil creer que esto significa un frente, entre comillas, de gobiernos izquierdistas. Realmente estamos en una etapa de la política donde los signos de esta y de los gobiernos que participan en el plano de las naciones de América Latina, se ha desplazado el eje de la ideología hacia otros que son menos claros, porque antes teníamos una visión de izquierda y derecha en el mundo. Hoy eso no es tan claro y realmente podemos imaginarnos un escenario que es mucho más complejo que la simplicidad de estas ponencias ideológicas. Por ejemplo, podemos tomar como detalle las primeras expresiones de el nuevo presidente elegido, donde habla claramente de direccionar a Colombia hacia el capitalismo. Y la respuesta casi subliminal del Departamento de Estado de Estados Unidos, de que espera afianzar las relaciones con Bogotá en un amplio marco de acuerdo. Estas son señales muy parecidas a la que dio Boric en Chile con respecto a posibles alineamientos. Que después se cumplan o no es otra cuestión. Pero creo que más importante de plantearnos ahora hacia dónde va, tratando de hacer futurología, sería tener un análisis histórico de la política de la hermana Colombia, por lo menos en las últimas décadas, para extraer de estas elecciones un análisis que nos indique qué está pensando la población. Por ejemplo, ¿qué significa un 40% de abstención? Esa es una pregunta para ti. Fíjate, Héctor, que a pesar de todo, el 58% salieron a votar a Colombia. Hay que decirle a la gente que Colombia es un país en donde el voto no es obligatorio, es voluntario. Y son las elecciones en donde más ha habido votación. La realidad es que Colombia está pasando por un momento de transición. Yo estoy de acuerdo básicamente con Héctor en el aspecto en que el mundo ya no se está mirando
quieren sentarse a conversar con Petro para buscar una salida a la pacificación de un país que tiene de alguna u otra manera una enorme gravedad, en donde cerca de 30, 40 alcaldes tienen que despachar desde Bogotá, porque en sus sectores es difícil gobernar, es decir, hay cerca de 9 o 10 departamentos, así le llaman a los estados, a las provincias, como en Colombia, que es muy, muy difícil estar, es decir, en donde la violencia ha ganado terreno. La gente me va a decir, bueno, pues Colombia ha tenido cerca de 60 años de conflicto, pero de alguna u otra manera Petro se va a encontrar con un país en donde hay una polarización. En el fondo, la polarización no es mala, solamente que nosotros los comunicadores, o muchos de nosotros, la llevamos como exacerbación. Tiene que haber polarización, por eso hay debate, por eso hay candidaturas a la presidencia, porque alguien gana y alguien pierde, y en donde va a jugar un rol importante también alguien que sacó 10,5 millones de votos, que solamente tenía un discurso, que era el discurso de la corrupción, y con ese discurso caló y le ganó a los grandes políticos. En fin, en Colombia ganó realmente el cambio, porque entre Petro y el señor ingeniero Hernández, la realidad es que Colombia votó por no los partidos tradicionales, es decir, por los 65 años de partidos tradicionales entre los liberales y los conservadores, sino que votaron por dos personas que dijeron que iban a hacer algo distinto a lo que ya tenía acostumbrado a tener este país. Esa es una realidad. Pero la pregunta aquí cabe, Héctor, y que podemos debatirla en estos momentos: ¿qué papel van a jugar los sectores empresariales en Colombia? Y dos, ¿qué papel jugará alguien que en política era solamente alcalde de Bucaramanga y que era un perfecto desconocido a nivel nacional y que estuvo a punto de obtener la presidencia? ¿Qué papel jugarán estos dos sectores? Y lo pregunto a los dos, aunque realmente el ingeniero Rodolfo Hernández también pertenece al sector empresarial, por el amplio conocimiento que se tenía. Él era es un gran constructor y pertenece a la cuestión inmobiliaria. Realmente estas elecciones lo que mostraron es el descreimiento del votante con respecto a las fuerzas políticas tradicionales, como bien señalaste. Pero además lo que estamos viendo es la aparición de los denominados outsiders, o sea, gente de afuera de la política, en los distintos competencias electorales que se están viendo en América Latina. Y eso es otra cara del descreimiento popular y de la no participación en las elecciones, porque no se ve el instrumento político por excelencia, que es el voto, no se ve como la herramienta que le puede permitir al ciudadano cambiar su destino y el de su país. De esta manera se ha acabado aparentemente la etapa del uribismo, y que se viene señalando desde hace más de 3 décadas por la ausencia de participación masiva de los votantes, porque la participación en la elección del votante podrá ser a cuenta y riesgo de su propia decisión, pero todos sabemos que cuando hay un fuerte interés y la gente se siente representada, acude a las urnas con mucho mayor confluencia y continuidad. Por lo tanto, una pregunta que se puede hacer hacia futuro es: ¿podrá Petro y su gobierno, acompañado de Francia Márquez, podrá responder a las expectativas de Colombia? ¿Cuáles serán los desafíos que tendrá?
porque los objetivos de Rodolfo Hernández parecían ser muy claros. O sea, acabar con la corrupción, convertir a la Casa de Gobierno en un museo, y eso era una clara muestra de descreimiento en el valor histórico de ese símbolo que estaba transitado por los mercaderes de la corrupción política. Pero en el caso de Petro, estamos muy lejos de creer que su pasado como integrante del M-19 tenga tanto peso que lo aleje de las posibilidades y de las realidades de la política actual, que nada tienen que ver con esas manifestaciones de violencia, porque la violencia ahora se desarrolla de otra forma muy distinta. Es una violencia que atraviesa a la sociedad en sus componentes, no en la superestructura, porque en definitiva un movimiento guerrillero es también superestructural. Y en tanto y cuanto hay que recordar, para que la gente que haya refrescamiento, Petro perteneció por muchos años al movimiento M-19, al 19 de abril, como lo conocía. Hay que recordar que en 1991 ellos forjaron una constitución en donde su primer personero que iba a participar para la presidencia de la República era el señor Carlos León Pizarro Gómez, que fue asesinado antes de que se transformara la Constitución en una herramienta. Una pregunta que se le hace a Petro, si iba a estar por muchos años en el poder, decía no, porque para eso hay que cambiar la Constitución, o hay que hacer una asamblea constituyente, y yo voy a gobernar en la Constitución del 91. Es una constitución en donde ya estaba el presidente César Gaviria. Hay que recordar que en el año 89 en Colombia, 89 y 90 fue fatal para Colombia. Hubieron candidatos a la presidencia de la República, como Bernardo Jaramillo, como el señor Luis Carlos Galán, como Carlos León Pizarro Gómez, y así fueron asesinados por lo que se conocía como el cartel de la oficina, o el cartel de Medellín, o el Envigado, y bueno, y era terrible. Petro le toca un Congreso que va a estar en su contra. ¿Qué papel jugará la oposición? Es interesante. ¿Se habrá debilitado Uribe? Es una pregunta que no lo sabemos. El señor Benedetti, cercano al ya presidente electo Gustavo Petro, antes dijo que ellos, el mejor consejo que le podía dar a Petro era que se tenía que sentar a conversar con Álvaro Uribe. La pregunta es, a pesar de la derrota catastrófica que tuvo Álvaro Uribe en la primera vuelta con el señor Federico Gutiérrez y parte de Sergio Fajardo, tanto poder tiene para que Gustavo Petro tendría que sentarse con el uribismo, y más que todo con Álvaro Uribe, a dialogar sobre las grandes temáticas que tiene el presidente Petro? Creo que ahí debemos preguntarnos algo que mencionaste casi en el comienzo: el papel de las grandes empresas. O sea, ¿cuánto van a presionar en ese sentido? Había un lazo tan importante entre Álvaro Uribe y las grandes empresas como para justificar ahora una necesidad de esa característica. Álvaro Uribe, no hay que olvidar
sobre todo aquellas que se dan en los primeros 100 días de gobierno, tienen repercusiones a futuro. Pero debemos recordar que cuando hablamos de grandes empresas, habitualmente son las que están implicadas en los problemas de corrupción de los gobiernos, porque son las que reciben los contratos que el gobierno realiza para la obra pública particularmente y para todo otro tipo de servicio a la población. Por lo tanto, el saneamiento del perfil de las grandes industrias y sus representantes pasa por un tratamiento muy delicado desde el gobierno para separar la paja del trigo. ¿Quiénes son o cuáles son las empresas y los directivos que han participado de lleno en los tratamientos de la corrupción, en los hechos de corrupción, y cuáles son aquellas que han jugado honorablemente en el campo de la competencia por los negocios del Estado? Eso va a ser muy difícil de establecer, pero va a exigir del gobierno de Uribe una muestra de habilidad política que no sé si se puede reflejar o si puede ser acompañada por la figura de la vicepresidenta, que en realidad se presenta como una figura conflictiva hacia las negociaciones por su tendencia de defensa del medio ambiente y de las comunidades ancestrales. Esos ejercicios de libertad política generalmente suelen estar encontrados y peleados con los intereses de las grandes empresas. El primer problema lo va a tener con su vicepresidenta. Y esa es una gran pregunta. Ayer Francia Márquez a un cuestionamiento de Radio Caracol, de una de las periodistas de Caracol, la señora de la Torre, Vanessa de la Torre, le dijo: yo voy a estar en el campo con los nadies y las nadies. Estoy hablando textualmente como lo dijo ella, con las nadies y los nadies, se refiere a la gente. Voy a concertar con la gente. Cuando la pregunta básicamente era qué rol va a jugar dentro de la presidencia de Petro, si va a estar en el Palacio de Nariño con Petro, si va a estar en la oficina con Petro. No, yo voy a estar donde está la gente, ahí quiero estar. Y siendo una especie de ministra de inclusión social, entonces demuestra de que ella va a forzarlo a Petro a mirar un poco más allá de lo que pueda él como presidente de la República. Y una de las cosas que también me llamó poderosamente la atención, cuando él habló de 3 temas que él va a tratar en el gobierno, que es la paz, la justicia social y la justicia ambiental. Él decía: le he prometido a Colombia que yo voy a tratar de pedirle al mundo, de reunirme con Estados Unidos y con los países latinoamericanos para hablar muy seriamente para no explotar el combustible, básicamente, y la gente que hace el fracking, es una palabra americana, la gente que habla sobre este tema está muy preocupado porque Colombia genera 13.500 millones de dólares cada año por la cuestión petrolera. La pregunta: ¿Petro podrá cumplir lo que prometió en campaña y tratar también de comenzar a ver la manera posible de no hacer explotación petrolera? ¿Cómo ves tú ese pequeño conflicto en donde ya mismo hablaremos de Francia Márquez, porque esta mujer tenemos mucho que hablar de una mujer como Francia Márquez, pero esta es la pregunta que nos hacemos todos: ¿podrá Colombia desistir hasta la finalización de Gustavo Petro de pensar en un futuro, en no explotar la riqueza que tiene bajo suelo para solventar de pronto
aspectos sociales que cada día se vuelve complicado en Colombia, Héctor. Creo que el tema de los combustibles fósiles, que es un problema en todo el mundo, cada uno de los países lo trata según las necesidades circunstanciales por las cuales va atravesando. No creo que para Petro se convierta en el eje de su política. Sí creo que será algo de tratamiento lateral y sujeto a los vaivenes que tenga en el devenir de su comportamiento político en las funciones del Estado. Por lo tanto, sin minimizar la importancia de lo que significa la lucha en el tema de los combustibles fósiles, creo que lo que va a hacer, como el resto del mundo, es acompañar las tendencias que a nivel mundial se vayan dando, procurando no desaprovechar ese capital que tanto necesita el país. Hablemos un poquito de Francia Márquez, ya que tú lo nombraste desde el principio, para que la gente tenga algún conocimiento. Francia Márquez, una mujer que a los 16 años se embarazó, producto de circunstancias, de ahí trabajó en el sector minero, fue una mujer que le ha tocado vivir cosas muy fuertes, la realidad que sí. Si ustedes miran la biografía de la señora Francia Márquez, y Francia Márquez tiene una particularidad: el trato que le han dado a los grupos minoritarios en Colombia es terrible, como en toda Latinoamérica, más que todo en Colombia, ¿no? Los grupos afrodescendientes han sido, qué sé yo, atacados o vilipendiados, marginados de la sociedad. Y entonces Francia Márquez, en este momento ella trata de acercar un grupo que toda la vida ha tenido dificultades, para que pueda este grupo salir de esa sombra que estaba antes. La pregunta es, como hablábamos al principio, o tú lo decías, ¿será un conflicto muy duro que tenga Francia Márquez internamente con ella misma? Y esto lo trasladará al presidente. ¿Habrá ese pequeño problema? Hay que recordarle esto a la gente, que por lo general los vicepresidentes de Colombia tienen un ministerio. El caso de Ana Lucía Ramírez, por ejemplo, es ministra de Relaciones Exteriores. Luis Alberto Lacalle también fue ministro, fue embajador de Londres, y así sucesivamente. Es decir, por lo general los vicepresidentes no juegan un rol muy importante. ¿Jugará la señora Márquez por primera vez en Colombia un rol importante en la presidencia de Petro? Yo creo que, como en otros casos de América Latina, la única importancia y relevancia que adquiere el vicepresidente es cuando decide públicamente romper con la alianza gubernamental. Generalmente en los sistemas absolutamente presidencialistas, a menos que se produzca el deceso del presidente, no hay oportunidad para que el vicepresidente alcance una relevancia y una participación que justifique un cambio político. Pero Héctor, aquí me viene una pregunta, y me voy a meter en tu país. No tiene nada que ver la señora Kirchner con la señora Francia Márquez, por supuesto. Pero, ¿qué papel, por ejemplo, en este momento, no sé si usted vio el ataque frontal que la señora Kirchner habló más de una hora, que le hacía al presidente Fernández? ¿Eso no es algo similar en distintos tonos y en distinta manera en un futuro que le pueda suceder a Petro con su futura vicepresidenta? No, porque Petro eligió a Francia Márquez para que lo acompañara. O sea, la digitó. La diferencia con el ejemplo argentino es que el presidente Alberto Fernández fue elegido, seleccionado y digitado por quien maneja realmente el poder, que es
Cristina Kirchner. Y ese ejercicio del poder no está basado solamente en el hecho de haberlo elegido dictatorialmente, sino en todo el soporte político que tiene detrás, en las cámaras y en la población. O sea, es un soporte político real y cuantioso. Eso es lo que lo diferencia de otros fenómenos en donde el vicepresidente, como dije antes, su única relevancia la alcanza en la discrepancia, pero merced a una ruptura frontal. Es lo que quería hacer el presidente Correa, eligiendo a un eligiendo al presidente él, pero él quería ser el vicepresidente. Más o menos esa es la figura que hizo Cristina Fernández al elegir a Alberto para que sea presidente de Argentina, más o menos. Exactamente. Claro. En el caso de Gustavo Petro, por supuesto, no sucedió eso. Fue Gustavo que eligió a su primera persona, a su binomio, que es una mujer, que sacó una gran votación también, más que todo en el sector negro de la sociedad colombiana. La pregunta básica es, ¿la esperanza, la ilusión vuelve a un sector grande de Colombia? ¿Usted calcula que en 1 o 2 años, de qué manera esa ilusión se disipa o aumenta? ¿A dónde irá Petro? ¿Será que Petro va a tratar de nivelar el problema social para tener una gran mayoría y aunque él no diga, él puede ser reelegido una sola vez según la Constitución? ¿Buscará Petro eso para tratar de concertar, no con los políticos, sino con la gente? ¿A dónde va Petro según su visión, Héctor? Creo que eso es una alternativa a futuro que es muy difícil de vislumbrar en la actualidad. Se me ocurre, en primera instancia, que se va a tratar de un proceso de gobierno llevado cuidadosamente por parte de él, tratando de no crear grandes contratiempos con la política exterior y sin buscar, en primera instancia, falsas alternativas de alineación. Digamos, un modelo de alguna manera parecida a los primeros pasos de la conducta de Boric en Chile, sin resignar su pensamiento históricamente de defensa de las necesidades de la población y de los derechos de la misma, sin convertirla en una bandera de enfrentamiento con el resto de la sociedad. Ese modelo que de alguna manera podríamos sentir que está reflejado en el proceso político de México, nos llevaría hacia una visión continental de tendencia a apaciguar los enfrentamientos. Estamos hablando... La pregunta entonces en el campo interno me parece perfecta. Ahora la pregunta es la política exterior. ¿Cree usted que tendrá que acercarse más a Venezuela, tendrá que acercarse más a los países de izquierda como Nicaragua, como Honduras? Más que todo en Venezuela hay que recordar a la gente que Colombia no tiene embajador, ni Venezuela tampoco tiene embajador a Colombia. En la política exterior, ¿usted cree que será Petro una especie de conciliador entre cierto sector de derecha latinoamericana con la izquierda? Creo que la conciliación, más que con sectores, se tiene que dar en el plano de las relaciones, y hablemos claro, las relaciones con Estados Unidos. Si bien el conflicto a nivel mundial requiere de mucho esfuerzo y atención por parte del gobierno estadounidense, eso no significa que pierda de vista el patio trasero. Y los gobiernos los gobiernos de Latinoamérica van a tener que tener mucho de eso en cuenta. No significa que se subordinen lisa y llanamente
a los designios del Departamento de Estado, como en otras épocas, cuando los gobiernos militares así lo hacían, sino que de una manera bastante distinta, no poner piedras en el camino ni obstáculos en lo que es la relación de toda América en su conjunto, porque la definición de los intereses políticos todavía están en el marco de América en su totalidad. La relación con el resto del mundo solo puede traer, como se ve bien en Argentina, puede traer conflictos. No es alinearse con el Estado Islámico o con los sistemas socialistas, no es alinearse con ellos el futuro en lo inmediato del control del Estado y del manejo de las cuestiones políticas. Y la otra pregunta que se me ocurre, ¿qué está pasando con la derecha latinoamericana? Macri perdió con Fernández, José Antonio Kast perdió Keiko Fujimori, acabó de perder Federico Gutiérrez y aparentemente el ingeniero Rodolfo Hernández, que hablábamos de una derecha, aunque realmente Rodolfo Hernández no sabíamos de dónde venía o de dónde era, a dónde iba o qué es lo que quería, porque fue una campaña de enorme incertidumbre con el ingeniero, pero probablemente Bolsonaro pierda por sus errores y por sus deslices, pero ¿qué está pasando con los grupos denominados de derecha en la región latinoamericana y parte de la región del mundo? Porque acuérdate que la situación de Francia con Marine Le Pen que ganó el Congreso, el aspecto en España que ganó el Partido Popular en una región en Andalucía, y los nacionalismos que están saliendo, como el caso de Víctor Urbán y todo, que lo podemos discutir después. Pero ¿qué está pasando con los grupos denominados de derecha? ¿En qué están fallando para que vengan este tipo de personajes que el cambio es la que lo lleva y en los que realmente están ganando, y también generan una enorme incertidumbre, porque de aquí a un año, 2 años, usted y yo no podemos sentar y hablar de lo que realmente era algo impensable? ¿Qué está pasando con la gente de la derecha, Héctor? Creo que la derecha se enfrenta con dos problemas del mismo nivel de importancia y de dificultad. Uno es, por supuesto, que no aciertan en darle a la población de sus respectivos países, no aciertan a darle las respuestas que están demandando. Y la otra es la herencia cultural que en el mundo, particularmente en las generaciones más jóvenes, una tendencia a participar de movimientos e ideas que se acercan mucho más al ámbito de lo que se conocía como la izquierda que a un pensamiento de derecha que es muy difícil de encontrar, incluso y particularmente dentro de los ámbitos universitarios. Si bien la izquierda no ha triunfado políticamente en el mundo, sí lo ha hecho culturalmente. Y esa es la otra gran dificultad que, junto con la falta de respuestas reales, significa la amputación de las piernas de la derecha en el mundo. Es decir, estamos entrando de un grupo, de un sector de la derecha, más que todo, hablemos de Latinoamérica, de un sector de la derecha que ha perdido a través de sus errores enormemente la popularidad que tenía 30, 40 años y que podía pelear con esa ideología de izquierda terrible, ¿no? Ahora, con una izquierda con mayor modernidad, según usted, y de pronto lo que le entiendo, con una mayor modernidad, con un acercamiento enorme a las clases más desposeídas, eso es la dificultad que se está enfrentando los grupos de derecha a la hora de ir a una competitividad para obtener el poder.
La construcción del relato político es un instrumento de gran importancia para obtener el acuerdo que la sociedad puede prestarle a cualquier forma de expresión política. Y la construcción de ese relato ha fallado, por lo menos en América Latina, y podríamos decir en parte de Europa, ha fallado en entender un puente con la sociedad, de manera tal que la palabra derecha, entre comillas, no significara una mala palabra. Ya, en este momento no. Fíjense, nos queda Brasil, que aparentemente, probablemente Lula gane, a menos que venga un outsider. Hablemos, aunque todavía falta un año en Argentina, ¿quién se avisora para gobernar del 23 en adelante en Argentina? ¿Será Milei? ¿Será algún otro candidato que pueda obtener la presidencia? Ya Uruguay y Paraguay también son, tanto Aldo Mario Benítez como Luis Alberto Lacayo, junto a Guillermo Lasso, ya quedarían, ya son 3, y en estos momentos serían 6 presidentes, faltando uno que es el de Brasil. Pero de aquí a lo que viene, Héctor, comencemos del principio. Brasil, ¿usted no mira al Brasil de Lula o cree usted que Bolsonaro pueda seguir manteniendo el poder? ¿Cómo lo ve de aquí a octubre a Brasil usted? Todas las encuestas parecen señalar de que el destino de Bolsonaro está escrito, porque además, hasta familiarmente, sus expresiones puestas en la radiofonía, por ejemplo, por su hijo, sosteniendo que Colombia tiene un nuevo gobierno comunista, muestra que las tendencias fundamentalistas que se expresan en la derecha, en la figura de Bolsonaro, no son el camino para suavizar los descontentos populares. Así que creo que Bolsonaro le está facilitando el camino a Lula, le está haciendo mucho más creíble su futura participación. Así como en la Argentina, el comportamiento del kirchnerismo está propulsando a la figura de Macri, que a través de el descrédito que había generado en su anterior gobernatura, había quedado en tal descrédito que nadie podía pensar, como hoy en día sí se hace, de que pueda ser un futuro candidato. Y es nada más que una de las posibles expresiones, cualquiera de las cuales va a triunfar sobre el kirchnerismo. No importa quién sea quien represente a la oposición. Creo que hasta el Pato Donald, vestido de opositor en la Argentina, tendría un triunfo resonante. Y eso no solo en Argentina, Héctor. Si usted mira, por ejemplo, mi país, el Ecuador, en este momento el presidente Lasso tiene un grave problema. Tiene una huelga que ya tiene 8 días, que inclusive hace pocos minutos antes de entrar con ustedes, que la asamblea de mi país, Congreso en otros lados, es la misma semana, es la misma cosa con diferentes semánticas, iban a derogar el decreto de emergencia para que los indígenas entren a Quito, y el presidente en el fondo se sintió amenazado que le iban a hacer un golpe de Estado y cambió las estructuras, es decir, cambió el decreto era lo derogó el 455 para poner el 459. La misma historia es
Creo que lo que en realidad esto muestra es que las debilidades conceptuales de los nuevos gobiernos, en todos los casos en Latinoamérica, se aunan a la incapacidad de manejar la creación de nuevas alternativas, porque en general estas requieren de un consenso en los congresos particulares de cada uno de los países, que rara vez se alcanza, porque las mayorías no son tan absolutas. Eso va creando un movimiento errático en los respectivos gobiernos que termina con el total descrédito. Esto parece cínico y parece que nos acerca a la forma, a la necesidad de actuar como Bukele, anulando el Congreso para poder generar cambios en la sociedad y en la historia del país. Por supuesto rechazamos... Pero que la gente le parece que así debería de ser, es decir, tenemos Congreso y Asamblea que le dan la espalda al pueblo y lo único que buscan es el poder para ellos mismos. No les importa si hay estabilidad o no estabilidad en las instituciones democráticas. Y sigo pensando, Héctor, aunque me duele el alma decirlo en mi teoría, que las sociedades latinoamericanas no solo tienen una crisis económica terrible, que sí las tienen, que las han tenido, tienen una crisis política que toda la vida la ha habido, pero la peor crisis es la crisis de confianza. Es decir, cuando hay crisis de confianza de los pueblos, la situación se agrava porque usted no cree en las instituciones que deben de velar y reflejar por darle la seguridad que usted necesita. Los jóvenes no tienen la oportunidad de ir a escuelas y colegios porque no se les da la base y los instrumentos adecuados. Las mujeres no tienen un aval para tratar de ya no sufrir los feminicidios que pasan. Sigue habiendo una enorme desnutrición infantil, nadie la cura. Es decir, vivimos en un cáncer permanente que estamos entrando ya a una metástasis terrible y en donde los políticos le siguen dando la vuelta y le dan la espalda a la población. Yo creo que ahí va el mensaje, es decir, el mensaje es netamente corregible y netamente corruptible, es decir, la sociedad está corrupta y se corroe y hay unas enormes grietas que en cualquier momento, en cualquier país latinoamericano, esas grietas pueden causar explosiones sociales y eso sí sería terrible. Y como usted dice, entonces la gente dice, me gusta Nayib Bukele porque Nayib Bukele, aunque se percibe antidemocrático, se percibe un hombre que viola los derechos humanos, pero Nayib Bukele dice, bueno, yo sí corto el Tribunal Constitucional de mi país y si saco a esto y si manejo el Congreso de mi país, hago lo que quiera y le digo a mi país, mira, ahí tienen los resultados, no hay casi asesinato en El Salvador. Eso es lo que busca Latinoamérica con todos estos congresos y asambleas, Héctor. Eso es la gran incógnita para el ciudadano de América Latina. ¿Cuáles son las alternativas que merecen que preste su apoyo? ¿El autoritarismo de Bukele o la inconfiabilidad de los políticos tradicionales, que se remite a una frase que se repite casi en toda Latinoamérica: que se vayan todos? Que se vayan todos, y eso lo dice el barómetro latino, que cerca de un 83% no quieren saber nada de los políticos, Héctor. Los políticos, la palabra político es un insulto más que cuando uno le dicen algo de la mamacita de cada uno. Exacto, sí, sin duda. Es triste decirlo. Esto ha sido un programa más que entrevista y más que ha sido un diálogo frontal con Héctor. Lo conocemos, conoce mucho de la política latinoamericana y mundial. Y yo creo que es enriquecedor. No solamente me quise tener en Colombia, porque todo lo que pasa en Colombia pasa en Latinoamérica. Alto grado de corrupción, una crisis de salud que ha sido terrible.
cambio ese discurso. Y aunque en Venezuela pasan cosas terribles todos los días y a cada rato, pues la gente quería un cambio. Y Colombia obtuvo ese cambio porque ambos, tanto el ingeniero Rodolfo Menéndez como el doctor Gustavo Petro, obtuvieron, más que todo el segundo, ganó la presidencia con 700.000 votos. Sí, es verdad, la mitad de la población votó por el temor y el miedo a Petro, pero la otra mitad dio un poquito más, dijo, le vamos a dar el derecho a la duda al presidente de Colombia, al presidente electo de Colombia, el doctor Gustavo Petro. Lo dijo ayer: mi nombre es Gustavo Petro y yo seré su presidente. Fueron las últimas palabras ayer en una acalorada intervención en la denominada Plaza Bolívar en Bogotá, donde Plaza Bolívar, que es en donde llegan todos los que son candidatos y después llegan a ser presidente a dar sus grandes discursos allí en ese lugar en Colombia, Héctor. Bueno, nos hemos paseado por Latinoamérica teniendo como foco a las elecciones de Colombia, y creo que lo que mejor podemos augurarles, aún en nuestro descreimiento, es que los resultados de esta elección se conjuguen con las formulaciones que el gobierno vaya haciendo en el devenir de los próximos meses, que van a ser tan cruciales para Colombia como para América Latina. El 7 de agosto se posesionará Gustavo Petro, pero lo que realmente ha dado mucho es la señora Francia Márquez, una afroamericana. Y por cierto, qué interesante, porque la candidatura de Menéndez también tenía una educadora como candidata a la vicepresidenta. Es decir, aquí sería una pregunta hasta para Mónica. Mónica, ¿los políticos toman en cuenta a la mujer por su capacidad o porque saben que quieren arrastrar ese voto femenino que muchos no lo tienen? ¿Cómo lo mira usted como mujer? Porque es interesante preguntarle, ¿cómo mira una mujer a esto? ¿Será que los políticos miran a la mujer como una gran votación en el futuro? ¿O será que realmente la buscan por la capacidad que la mujer tiene? ¿A dónde va esto? Creo que, adelantándome a lo que pueda contestar Mónica, tendríamos que fijarnos en el ejemplo de Estados Unidos. ¿Qué significó Kamala Harris para Joe Biden? Exactamente, iba. No se puede negar que tenemos una real convivencia y una frecuencia especial. Yo iba a hacer hincapié también en esto. Más allá de la capacidad que puedan tener estas mujeres, yo creo que se las está, entre comillas, utilizando para mover una población que necesitan acercar. Ojalá pudiera creer que es por la capacidad solamente de esas mujeres. No deja de ser un pensamiento antimasculino ese. Claro. Sí. Pero es que, y yo estoy de acuerdo con ustedes dos, pero es la realidad. Si tú miras, por ejemplo, bueno, tenemos una presidenta en Honduras que fue puesta por su esposo, es decir, la realidad, ella fue puesta por Manuel Zelaya. Tenemos una vicepresidenta en Nicaragua que es la esposa de Daniel Ortega, y eso no significa, y bueno, tenemos una vicepresidenta en Argentina que ya fue presidenta, que tiene carácter y que tiene todo, pero también Macri puso a Gabriela Micheli, me parece, si no me corrigen. Es decir, y la pregunta equivale no a lo que nosotros pensemos. Gracias a Dios no tengo problemas con eso. Yo creo que las mujeres son capaces igual a nosotros, ni más ni menos. Si no, hay que preguntarse el porqué de Angela Merkel. Chicos, Pero claro, Angela Merkel se acabó el tiempo, Y hay que recordar a los oyentes, el otro día hubo un expresidente, fue el presidente Correa, cuando él decía de que por qué a ellos le hacen problema cuando se quieren quedar 10, 12 años, y por qué teniendo Angela Merkel la cantidad de años que tuvo. Angela Merkel tuvo 16 años en Alemania, para que tengan una idea. ¿Por qué Angela Merkel
además el sistema de renovación era totalmente legal. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. El programa está muy lindo, pero se acabó el tiempo. Vamos a saludar a Rafael Arbizu García, que es el caricaturista del diario El Mundo, y a Mari Carmen Pérez, que también nos está viendo. Y en el día de mañana, Edwin, muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, querida amiga. Mañana trataré de no hablar de política, que lo hago todos los días, trataré de echar el tema. Bueno, y así nos despedimos hasta el próximo programa de Frente a Frente, hoy en una edición especial. Frente a Frente, conducido por Edwin Saladriaga en esta subradio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.